Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, queridos alumnos, vamos a terminar la Corte Penal Internacional con los órganos que componen la Corte. Vemos lo que hemos estado haciendo, la Asamblea, los crímenes de competencia, los 4 tipos de crímenes, el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra. Estos apuntes que os pongo son muy interesantes para distinguir uno del otro. Crímenes de agresión. Y aquí tenéis una tabla que lo explica todo perfectamente. Luego hemos visto los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba y vemos que aparecen muchas preguntas. Bien, y nos vamos para terminar a los órganos de la Corte. Bien, vamos a leerlo. Aquí no hay más que una pregunta, me parece, solamente una, pero bueno, si cogemos, nos ponen otra y la cogemos, pues estupendamente bien. Órganos de la Corte. La Corte estará compuesta de los órganos siguientes. La Presidencia. Una sección de cuestiones preliminares, una sección de primera instancia y una sección de apelaciones. Bien, cuestión preliminar, ya veremos, es al principio, antes de que se produzca el juicio, antes se pueden hacer también preguntas, o sea, pedir consejos, son cuestiones preliminares. Ya una vez que la denuncia se produce, entra primera instancia. Y, como siempre, tiene que haber una segunda instancia, ¿no? Para que se pueda recurrir, pues sería la sala de apelaciones. Las cuestiones preliminares es antes, instancia en la que hace el juicio y el recurso que lo va a llevar la sección de apelaciones. También tenemos una fiscalía y la secretaría. La Fiscalía. La Secretaría. Presidencia. El presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno desempeñará su cargo por un periodo de 3 años o hasta el término de su mandato como magistrado, si éste se produjere antes. Podrán ser reelegidos una vez. El vicepresidente primero sustituirá al presidente cuando éste se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado. El vicepresidente segundo sustituirá al presidente cuando éste y el vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusados. El presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo constituirán la presidencia, que estará encargada de... Bien, vemos que la presidencia, que alude aquí al principio, no es el presidente, son 3. Presidente, el primero, vicepresidente y el segundo. La presidencia son los 3. Encargada de... La correcta administración de la Corte, con excepción de la Fiscalía. Obviamente la Fiscalía tiene que ser independiente de los jueces, eso está clarísimo, en todos los sistemas legales. Y las demás funciones que se le confieren de conformidad con el presente estatuto. Salas. Las funciones judiciales de la Corte serán realizadas en cada sección por las salas. La sección de cuestiones preliminares de no menos de 6 magistrados. Se compondrá por 3 magistrados o solo por 1. La sección de primera instancia de no menos de 6 magistrados. Se compondrá por 3 magistrados de la misma. La sección de apelaciones se compondrá del presidente y otros 4 magistrados. Se compondrá de todos los magistrados de la misma. Bien, la sala de cuestiones preliminares tiene no menos de 6 magistrados, la sala completa. Pero cuando van a juzgar la cuestión preliminar, se puede hacer por 3 magistrados o por 1. Es una cuestión muy sencilla, pues 1 solo o 3. Esto es dentro de al menos 6 magistrados, 6, 7, 8. Aquí en primera instancia es igual, no menos de 6 magistrados, pero luego a la hora del enjuiciamiento serán 3. Aquí ya no hay 1, porque esto es una cuestión, como decíamos, preliminar, que puede ser de poca importancia y sería 1. Aquí ya es de 3. Y en la de apelaciones, como es el recurso, pues ya tenemos, figura el presidente,
que no ha aparecido en las secciones, el presidente y otros 4 magistrados. Y entonces se compondrá de todos los magistrados de la misma. Todos los magistrados. O sea, el presidente y 4 magistrados. Independencia de los magistrados. Independencia de los magistrados. Serán independientes en el desempeño de sus funciones. No realizarán actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia. Los que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional. Bien, solamente los que desempeñen cargos en dedicación exclusiva. El resto, si no están en dedicación exclusiva, no hay ningún obstáculo a que ejerzan cualquier otra ocupación profesional. Bien, magistrado por un lado, fiscal por otro. La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Sus miembros no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte. Estará dirigida por el fiscal, quien tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. Contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones que le correspondan de conformidad con el presente estatuto. Y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva. Bien, aquí sí, fiscal es dedicación exclusiva. Los fiscales. Ahora, el fiscal, el jefe, ¿qué es lo que hace? Aquí la verdad que esto es largo, yo nunca hubiese dicho que esto se prestase mucha atención. Pero bueno, hay una pregunta. Ahora la enjuiciaremos. El fiscal. A fin de establecer la veracidad de los hechos, ampliará la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes. B. Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte. C. Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el presente estatuto. D. Podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado. El fiscal podrá a. Reunir y examinar pruebas. Bien, eso es lo típico de un fiscal, reunirla y examinarla. Más. B. Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos. También una función típica de los fiscales españoles. C. Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato. Solicitar la cooperación es obvio. Vamos a ver por qué la pregunta. No podrá, claro, no podrá ordenar la cooperación de un Estado. El fiscal no es quien para ordenar la cooperación del Estado, etcétera. Esa palabra ordenar no existe, no hace falta que. No, sí puede solicitar. Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado, una organización intergubernamental o una persona. Bien, vemos también que aquí aparece facilitar la cooperación de un Estado. Siempre cooperar con él, pero no puede ordenar nunca un Estado. Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información, y f. Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas.
Bien, aquí hablamos también de carácter confidencial y carácter confidencial. Eso lo determina el fiscal. ¿Cómo se elige? Será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los EP. Los fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el fiscal. Nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños. El fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional. No participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del fiscal, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de prestarle servicios. No es una cuestión judicial la Secretaría. Secretario. Será dirigida por el secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. Ejercerá sus funciones bajo la autoridad del presidente de la Corte. Bien, el presidente de la Corte es el presidente de todo, jueces y demás, pero también de los aspectos no judiciales y de los servicios necesarios, pues ahí está siempre el presidente de la Corte y por tanto también es el jefe del secretario. Elección. Los magistrados lo elegirán en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los EP. De ser necesario elegirán, por recomendación del secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un secretario adjunto. Bien, aquí lo recomienda los magistrados, nos dice, elegir por recomendación del secretario con arreglo al secretario adjunto. Vamos a ponerlo. Y estamos hablando de un secretario adjunto, o si hay más, igualdad. Lo recomendará el secretario, porque va a trabajar con él, y lo elegirán los magistrados por mayoría absoluta. Vamos a ver, el magistrado adjunto. Será elegido por un periodo de 5 años en régimen de dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El secretario adjunto será elegido por un periodo de 5 años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta, en el entendimiento de que prestará sus servicios según sea necesario. Bien, un momento que aquí hay una pequeña falta. El secretario, una cosa es el secretario y otra es el secretario adjunto. El secretario y luego este es, vamos a ponerlo aparte, creo que está mejor así. Vamos a poner aquí una S minúscula. Secretario será elegido por un periodo de 5 años en régimen de dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El secretario adjunto será elegido por un periodo de 5 años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta, en el entendimiento de que prestará sus servicios según sea necesario. Establecerá una dependencia de víctimas y testigos dentro de la Secretaría. Esta dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas,
incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual. Privilegios e inmunidades. La Corte gozará en el territorio de cada EP de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento elementos de sus funciones. Por el cumplimiento, aquí nos sobra, de sus funciones. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones hechas oralmente o por escrito y los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales. El secretario adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte. Idiomas oficiales y de trabajo. Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales. Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. Ojo, que hay idiomas oficiales, por un lado, ya lo poníamos aquí, y después están los idiomas de trabajo internamente, que es francés e inglés. La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de los estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el inglés, siempre que considere que esta autorización está adecuadamente justificada. Secretario y el secretario adjunto, deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Tabla 151. Presidencia. Compuesta por el presidente, vicepresidente primero, y vicepresidente segundo, elegidos por mayoría absoluta de los magistrados por un periodo de 3 años, reelegibles una vez. Responsables de la administración de la Corte, excepto la Fiscalía, y otras funciones estipuladas en el Estatuto. El vicepresidente primero y segundo sustituyen al presidente en caso de impedimento o recusación. Secciones judiciales. Sección de cuestiones preliminares, no menos de 6 magistrados, compuesta por 3 o solo un magistrado. Sección de primera instancia, no menos de 6 magistrados, compuesta por 3 magistrados. Sección de apelaciones, compuesta por el presidente y otros 4 magistrados, incluyendo a todos los magistrados de la misma. Independencia de los magistrados. Magistrados independientes en el desempeño de sus funciones, sin actividades incompatibles que menoscaben la confianza en su independencia. Deben desempeñar sus cargos en dedicación exclusiva en la sede de la Corte. Fiscalía. Actúa de forma independiente, encargada de examinar e investigar crímenes de competencia de la Corte, dirigida por el fiscal, con plena autoridad administrativa y de investigación, apoyado por fiscales adjuntos de diferentes nacionalidades. No pueden recibir instrucciones de fuentes externas y deben investigar circunstancias incriminantes y eximentes. Secretaría. Encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte, dirigida por el secretario, elegido por los magistrados por recomendación de la Asamblea de los Estados parte. Incluye la dependencia de víctimas y testigos para adoptar medidas de protección y asistencia. Privilegios e inmunidades.
La Corte y sus funcionarios gozan de privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones, similares a los reconocidos a jefes de misiones diplomáticas. Idiomas oficiales y de trabajo. Los idiomas oficiales incluyen árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Las decisiones fundamentales se publicarán en estos idiomas. Los idiomas de trabajo son francés e inglés, con posibilidad de autorizar el uso de otros idiomas en procedimientos específicos, bajo justificación adecuada. Cuestionario 41. ¿Qué órganos componen la Corte? La Presidencia, las secciones, de cuestiones preliminares, de primera instancia, y de apelaciones, la Fiscalía y la Secretaría. ¿Cómo se elige al presidente de la Corte? El presidente es elegido por mayoría absoluta de los magistrados. ¿Cuánto dura el mandato del presidente de la Corte? El mandato dura 3 años o hasta el término de su mandato como magistrado, lo que ocurra primero. ¿Puede el presidente ser reelegido? Sí, el presidente puede ser reelegido una vez. ¿Qué función cumple el vicepresidente primero en la Corte? El vicepresidente primero sustituye al presidente cuando este último no puede ejercer sus funciones o ha sido recusado. ¿En qué circunstancia el vicepresidente segundo sustituye al presidente? Cuando tanto el presidente como el vicepresidente primero se hallan imposibilitados de ejercer sus funciones o han sido recusados. ¿Cuáles son las responsabilidades principales de la presidencia? La administración correcta de la Corte, exceptuando la Fiscalía, y cumplir con otras funciones asignadas por el Estatuto. ¿De cuántos magistrados se compone la sección de cuestiones preliminares? De no menos de 6 magistrados, pudiendo actuar con 3 o solo un magistrado. ¿Cuál es la composición de la sección de primera instancia? Se compone de no menos de 6 magistrados, actuando usualmente con 3 de ellos. ¿Cómo se forma la sección de apelaciones? Incluye al presidente y otros 4 magistrados, compuesta por todos los magistrados de la misma. ¿Qué garantiza la independencia de los magistrados? Los magistrados deben ser independientes, no involucrarse en actividades incompatibles con sus funciones y no comprometer la confianza en su independencia. ¿Pueden los magistrados tener otra ocupación profesional? No, los magistrados en dedicación exclusiva no pueden tener otra ocupación profesional. ¿Cómo actúa la Fiscalía dentro de la Corte? Actúa de forma independiente, encargándose de investigar y ejercitar la acción penal por crímenes de competencia de la Corte. ¿Qué obligaciones tiene el fiscal de la Corte? Dirigir y administrar la Fiscalía, investigar circunstancias incriminantes y eximentes, y no solicitar ni seguir instrucciones de fuentes externas. ¿Cómo se elige al secretario de la Corte? Es elegido por los magistrados en votación secreta, considerando las recomendaciones de la Asamblea de los Estados parte. ¿Qué función cumple la Secretaría? Maneja los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y ofrece servicios a la misma. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de la Corte? Árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. ¿Puede la Corte trabajar en idiomas distintos a los oficiales si se justifica adecuadamente? Sí, previa solicitud de las partes o estados permitidos a intervenir, pueden usarse otros idiomas si la Corte considera que la autorización está justificada. Bien, pues con esto hemos terminado prácticamente todo lo internacional de lo que llevamos ahora en esta primera parte. Así que os felicito si habéis llegado hasta aquí, si lo habéis leído bien y seguir las instrucciones que se os da permanentemente en el campus y demás. Fijaos que cada vez que veáis un tema, se ve el tema detalladamente con sus preguntas, las preguntas que han salido, luego tenemos la tabla y luego el cuestionario. O sea que es imposible no sacar 80 puntos con TECOL. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.